Hola, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar el día de hoy. Vamos comenzando eh, con el primer momento de la dictadura a la democracia. Aquí, bueno, vamos a pedirle inicialmente a el máster Félix Maradiaga que nos exponga brevemente cuáles son las situaciones más sentidas que cree que Nicaragua atraviesa en estos momentos en lo relativo a la democracia, a la violación de derechos humanos y a la justicia, y también cuáles podrían ser también estas situaciones que podrían persistir aún después de que acabe esta dictadura. Adelante, Félix. Muchas gracias, Amaya, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Sin lugar a dudas, Nicaragua tiene una desafortunada historia en materia de derechos humanos. Una situación que se ha desbordado por completo, particularmente después de abril del 2018, pero que no quiere decir que es una situación necesariamente nueva. Es nueva en, el nivel, en su magnitud, en la concentración sangrienta de violencia frente al ojo público, frente a las redes sociales, frente a las cámaras de televisión, pero hay un sistema instaurado, perverso, de violación estructural de los derechos humanos que obviamente antecede a abril. En este momento hay un sistema que naturalmente ha cometido crímenes de lesa humanidad y que los continúa cometiendo. Es obvio de que el pueblo nicaragüense tiene un enorme sufrimiento por la situación de los presos políticos, por la persecución permanente, incluso a las personas excarceladas, que hay una situación permanente de acoso que ha llevado a que una buena parte de la población opositora o simple y sencillamente población que no comulgaba con el régimen se ha visto forzada al exilio o a tener que vivir en una especie de silencio forzado. Más de 120,000 nicaragüenses se han visto obligados a salir. La policía sancionada ha desbordado con descaro su actuar partidario, y cuando digo desbordado es porque en un minuto quiero referirme a las violaciones que antecedían a abril, de las cuales a veces hablamos muy poco. Naturalmente, en cuanto a derechos humanos fundamentales, la policía hoy sancionada venía cometiendo desde hace muchísimos años violaciones a los derechos humanos. El ejército de Nicaragua también no lo hacía con el nivel, repito, de descaro en la capital Managua, por ejemplo, como sí lo hizo en algunas oportunidades, por ejemplo, durante el episodio de Ocupa Inc., el episodio de las agüitas. Hubo momentos, digamos, emblemáticos, pero en el caso de la montaña en Nicaragua, crímenes que fueron documentados, en este caso, por algunas de las personas incluso que estamos acá conectadas en la zona de Nueva Guinea en el año 2012, para usar un ejemplo, donde 52 personas fueron arrestadas simple y sencillamente por una protesta por fraude electoral. Y esas 52 personas arrestadas en el 2012 en Nueva Guinea, varias de las jóvenes que participaron ahí fueron violentadas sexualmente por operadores de la Policía Nacional. Entonces ya había un patrón de violación bastante severa en las zonas nicaragüenses que no reciben, digamos, la atención mediática, como es el caso de las zonas rurales del país. Hablemos un poco de esto a lo que nos referimos como violaciones subyacentes. Las quisiera, por razones de brevedad, agrupar en grandes categorías, sin decir que son todas. Las primeras, digamos, violaciones estructurales tienen que ver con derechos, digamos, económicos y sociales, es decir, donde el Estado nicaragüense históricamente ha pasado por encima de los derechos de las comunidades originarias, y aquí hay casos emblemáticos como es, por ejemplo, la minería a cielo abierto, como es, por ejemplo, la ganadería ilegal, como es la deforestación, como es la ocupación de las tierras de las comunidades indígenas. Eso es un tema precedente a abril y que, para responder tu pregunta, Maya, no se va a solucionar simplemente sacando Ortega, porque hay que decirlo con toda claridad. Todos estos problemas alrededor de un modelo mercantilista y extractivista no se limita a Ortega. Hay una serie de complicidades vinculadas a un Estado extractivista, pero también un Estado que colabora, por así decirlo, con una clase económica corrupta mercantilista, ¿verdad? Lo que en inglés se le llama crony capitalism. No es ni siquiera capitalismo de libre mercado, sino que es un mercantilismo en el mejor de su sentido, que aprovecha las ventajas o el mismo para dar ambientales, para dar concesiones de construcción, para dar concesiones
en materia agrícola por encima de los derechos de las comunidades. Esto es toda una categoría de problemas. La segunda gran categoría de problemas son las brechas de desigualdad, que se han venido aumentando por la falta de un sistema de justicia fiscal, la brecha de desigualdad que se viene aumentando por la corrupción, en donde el INS fue, digamos, la gota que derramó el vaso, pero que va mucho más allá. Y además de eso, una serie de bloqueos a derechos sindicales, gremiales y sectoriales, bloqueo a los derechos de los sindicatos de libre asociación. Ahí están los casos emblemáticos de la zona franca, en donde de manera descarada grupos como Pro Nicaragua han recorrido el mundo para decir vengan a Nicaragua porque ahí los salarios son bajos, el factor de competitividad son salarios de hambre y es el paraíso para las zonas francas donde no van a haber huelgas y el Estado les asegura que no hay huelga. Es decir, el Estado básicamente se convierte en un cómplice de la violación a los derechos laborales, violaciones a los derechos estudiantiles, Amaya, que vos los conocés muy bien a través de aparatos como UNEM, que no permiten, digamos, la libertad de asociatividad estudiantil o la libertad de asociación de la sociedad civil nicaragüense. Entonces, esa es una otra categoría de agresiones de la cual muy poco se habla. La otra categoría yo le llamaría agresión a la clase media. Y básicamente esto no tiene que ver con derechos humanos fundamentales, pero tiene que ver con servicios básicos de pésima calidad, con oligopolios que vienen bajo la protección del Estado y ofrecen servicios carísimos. Voy a dar un ejemplo por todos conocido. El Foro Económico Mundial sacó un reporte hace un par de años donde la telefonía celular y los datos en Nicaragua están entre los más caros del mundo. No solamente es pésima calidad, sino que pagamos el internet más caro del mundo, pagamos el combustible más caro de Centroamérica. Nicaragua tiene toda la posibilidad de las energías renovables y sin embargo estamos pagando plantas de búnker totalmente obsoletas cuyo costo de la ineficiencia energética se le traspasa al pequeño panadero. Te lo digo yo como alguien que puso una pequeña panadería con mi madre y con mi hermana. Imposible lograr sobrevivir cuando teníamos recibos de luz de 15.000, 16.000 córdobas. Y esto lo ven todos los días. Las pulperías, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños emprendedores, los taxistas. Entonces, esto es una agresión a la clase media descarada, donde la complicidad del mercantilismo con el Estado orteguista secuestrado por esta familia dictatorial, en complicidad le dan a la clase media y a los pobres servicios pésimos de altísimo costo, y esto es una agresión a los derechos humanos. Para ir concluyendo, me quería referir también al tema de la ciudadanía de primera y segunda clase, que es algo de lo que muy poco se habla. Es decir, también hay una complicidad del Estado con otras agencias públicas y privadas para discriminar a la ciudadanía. Por ejemplo, en materia de salud, vemos los pésimos servicios de salud de las clínicas previsionales a los trabajadores, a las personas de la tercera edad, que antes existía bajo una libre competencia y que permitía que, por ejemplo, si vos eras una maestra jubilada y te atienden muy mal porque no te dan una pastilla de la presión de mejor calidad, pero te obligan a comprar las pastillas de la presión de pésima calidad que son importadas de la India y de China por Gustavo Porras y sus criminales, entonces no te puedes cambiar porque estás secuestrada bajo ese esquema, digamos, de complicidad que hace de que haya ciudadanos de primera y segunda clase, el que puede pagar un sistema de salud privado y el que está secuestrado en un sistema, digamos, de pésima calidad, que no puedes tener una atención médica sin una carta de recomendación del CPC, que no puedes obtener un servicio del Estado si no tenés un aval partidario, no tenés acceso a un trabajo si no tenés un aval del partido. Pero toda esta lógica de la ciudadanía de primera y segunda clase es una problemática enorme. Y no quiero terminar de hablar sin la otra violencia de la cual se habla muy poco y que yo sostengo que es raíz de gran parte de los problemas de hoy, que es el hecho de tener en el poder a un violador, tener en el poder a un pedófilo. Nicaragua lamentablemente está entre los países del mundo con mayores indicadores de embarazo temprano, uno de los países del mundo con mayores indicadores de violencia intrafamiliar. Además de eso, otro tipo de violencia, bueno, alguna vinculada, violencia hacia las mujeres y violencia hacia los niños y niñas, pero también violencia hacia las comunidades originarias del Caribe, de la cual me referí un poco. En conclusión, Amaya, estos podrían ser, digamos, a vuelo de pájaro, a 10.000 pies de altura, dado el limitado tiempo que tengo, un brochazo rapidísimo de algunos de los problemas que
no se resuelven simplemente sacando a Ortega. A Ortega lo vamos a sacar, y te lo puedo decir con absoluta convicción de mi corazón luego de ver el trabajo de las comunidades. Ortega se va a ir, Ortega va a ser parte del pasado, pero no simplifiquemos el problema. El problema va mucho más allá de Ortega, mucho más allá, y requiere fundamentalmente tener una plena comprensión de la complejidad de la violación de derechos. Entonces quiero concluir tal vez no solamente dejándonos con esta falta de esperanza, digamos, me tocó hacer un diagnóstico rápido de las violaciones a derechos humanos desde la perspectiva de lo que es lo estructural y como me preguntabas vos, cuáles son, digamos, algunos de los peligros en una Nicaragua post-Ortega. Y sobre esto quisiera entonces ahora ver la otra cara de la moneda, que es básicamente las oportunidades que se nos abren frente a un sistema que ya viene colapsando, no con la rapidez que todos quisiéramos, pero con una ciudadanía que ha despertado, con una comunidad internacional que finalmente ha puesto su mirada, digamos, en Nicaragua. Y quisiera hablar, digamos, de 4 grandes oportunidades que tenemos. La primera, ver lo negativo. ¿Cuál ha sido lo negativo hasta ahora? Históricamente, los nicaragüenses nos han puesto frente a la espada y la pared. Estabilidad o libertad. Si analizamos desde los 30 años conservadores, la dictadura de Somoza, la primera dictadura sandinista de los 80, la dictadura actual, siempre ha habido ese dilema de, mira, podés crecer económicamente, pero si no te metes en política. Podés hacer negocios, pero si no opinás sobre temas de derechos humanos. Entonces hemos tenido toda una dicotomía entre estabilidad versus libertades. Pero por primera vez estamos viendo que los derechos humanos están ocupando el centro de atención en la formulación de propuestas de políticas públicas. Por lo menos desde mi modesta perspectiva, no había visto yo nunca, y es doloroso que tuvo que ver tantos asesinatos de parte del Estado y presos políticos para que entendiéramos que no se pueden formular políticas públicas que no estén basadas en derechos humanos. Yo creo que la oposición lo está entendiendo, lo ha entendido la comunidad internacional y se da la ventana de oportunidad que yo le llamaría la de tener paz con libertad, es decir, de romper de una vez por todas esa dicotomía de estabilidad versus libertades. Los nicaragüenses tenemos derecho a ejercer nuestras plenas libertades y ver la paz como un resultado de la libertad, no como una consecuencia de guardar silencio, lo que Monseñor Báez, con una gran sabiduría pastoral, le ha denominado la paz de los sepulcros. Una paz que no viene acompañada de justicia, es la paz de los sepulcros. La segunda gran oportunidad que yo veo que se ofrece es la de tener un futuro con memoria. Históricamente Nicaragua ha tenido ciclos repetitivos de impunidad. Esta impunidad del pasado ha hecho de que tarde o temprano las heridas abiertas no sanadas de conflictos anteriores nos exploten en la cara. Pero estamos hablando con más convicción y espero que Uriel, quien nos ayudó muchísimo en el IEP, por ejemplo, y a otras organizaciones de derechos humanos a formular varias propuestas, preparamos, Uriel, como lo recordarás, la guía para la búsqueda de la verdad y lo hicimos inmediatamente después de abril. Antes de abril ya habíamos preparado una propuesta de derechos humanos desde la sociedad civil. Entonces hay todo un planteamiento transversal de tener un futuro con memoria, que se traduce básicamente en cero impunidad. Yo no veo posible una transición democrática que no venga acompañada de atender de manera real, por primera vez con una enorme convicción, los problemas de crímenes de lesa humanidad y de impunidad a través de comisiones de la verdad, de fiscalías independientes, de procesos de búsqueda de la verdad, de reparación y de no repetición. Y sobre esto supongo que Uriel podrá hablar más porque nos ha ayudado, como repito, muchísimo. En tercer lugar, creo que ha quedado clarísimo, ha quedado destapada, se ha caído en la careta de que el mercantilismo descarado lo que lleva es una falsa estabilidad que incluso afecta a los mismos empresarios. Quiero decir de que yo como empresario, como pequeño empresario, como emprendedor, creo en la iniciativa privada, creo en el libre mercado, pero no en el mercantilismo. Es decir, que creo en un libre mercado que venga acompañado de respeto a la justicia, no un crecimiento económico a costa de derechos laborales, a costa de los derechos de las comunidades originarias y tampoco a costa de la tierra, del medio ambiente, a costa de la naturaleza. En ese sentido, hay una propuesta bastante interesante que toma en consideración la importancia de un crecimiento más balanceado, lo que le hemos denominado prosperidad incluyente con justicia social,
y que básicamente implica un pleno respeto a estos temas de derechos, ¿verdad? Creo de que no podemos olvidar que Indio Maíz, que Misión Bozaguá y todas estas expresiones ciudadanas están directamente vinculadas también a el agotamiento y el cansancio que tenemos los nicaragüenses de la agresión al medio ambiente. Entonces yo creo que es importante no volver a caer en modelos económicos extractivistas, en modelos económicos que le dan la espalda a la tierra, al mar, a los derechos naturales, a los derechos de las comunidades originarias. Y finalmente, el tema del caudillismo. Creo que hay una gran esperanza de que el caudillismo está colapsando como modelo cultural predominante. Veo muy lejos las posibilidades de que realmente surja un liderazgo caudillista, por lo menos del lado azul y blanco. Veo con satisfacción la irreverencia de las chavalas y los chavalos, veo con satisfacción la irreverencia con que cualquier liderazgo de los que estamos surgiendo es cuestionado, nadie tiene cheque en blanco, y esto te abre las puertas para una nueva ciudadanía, una ciudadanía que no es de caudillos y acaudillados, sino de ciudadanos empoderados, que se reconocen a sí mismos como gente que paga impuestos, que tiene derechos constitucionales, y que el servidor público está para servir y por tanto sujeto a la auditoría social de la ciudadanía nicaragüense. Entonces, creo que estas cuatro grandes ventanas son paz con libertad, futuro con memoria, prosperidad incluyente con justicia social y fin del caudillismo. Muchísimas gracias, Amaya.